encuentra usted en estos textos que leímos 7 dones. 7. Estos dones se llaman dones operativos o dones administrativos. Corintios 12, y voy a hacer un pequeño repaso. San Marcos 16, del 16 en adelante, habla de las señales del Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán. ¿A quiénes? A los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si vienen cosa mortífera, no les hará daño. Tomarán serpientes en las manos. Si son los enfermos, pondrán las manos y sanarán. Corintios 12 habla de dones espirituales y también son de espirituales e individuales que cada cristiano tiene para su edificación. Los dones de Romanos 12 son individuales para su edificación personal. Corintios 12, repito, Corintios 12 son dones espirituales individuales para su edificación personal. Romanos 12, que es el que leemos, son dones operativos o dones administrativos para coadyuvar a la administración de la iglesia. Mire que ya es genérico. Los de Corintios 12 son individuales para mi edificación, pero estos de Romanos 12 son genéricos. Es decir, que Dios los da para ayudar a la administración de la iglesia. Y ahorita vamos a desglosar uno por uno. El capítulo 4 de la carta a los Efesios habla de dones ministeriales. Es decir, los dones del pastor que comienzan por los apóstoles. Dice el apóstol Pablo, aún los puso Dios, no la iglesia, no los directivos, Dios. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? Aún nos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, segundo evangelistas, profetas, pastores y maestros. Esos dones son ministeriales y son permanentes. Los necesita la iglesia desde su fundación, excepto el don o el ministerio de apóstoles. Los apóstoles es un número reducido a 12. 12 solamente, y Jesús llamó 12 y los llamó por sus nombres. Porque los 12 son el fundamento de la iglesia. Con base en la doctrina de ellos se fundó la iglesia. En el Antiguo Testamento habla de 12 tribus. Esas 12 tribus fueron el fundamento del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento habla de 12 apóstoles que fueron los hombres que Dios llamó primero para fundar la iglesia. Y por eso es que en el capítulo 1 de los Hechos dice el apóstol Pedro, que era el director, dice, es necesario que de estos dos hombres, José y Matías, uno de los dos sea el reemplazo de Judas, que cayó para ir a su destino. Echaron suerte sobre los dos y la suerte cayó sobre Matías. ¿Y por qué no 13 o 15 o 20? Eran 12. Así lo estableció el Señor. Apocalipsis 4 y 5 habla de los 24 ancianos. Quiere decir,
las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Y Apocalipsis capítulo 22, en la Nueva Jerusalén, dice que esa ciudad tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel y 12 columnas con los nombres de los 12 apóstoles de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que al final de todo no habrán divisiones. Israel y la iglesia seremos un solo pueblo en la eternidad. Cuando el cielo y la tierra pasen, cuando hayan cielos nuevos y tierra nueva. Entre tanto que ocurre eso, nosotros tenemos que limitarnos a lo que Dios estableció. Usted y yo somos servidores de Cristo en este momento. Abraham sirvió en su tiempo, Isaac, Jacob, José, Moisés, Aarón, Josué, los jueces de Israel. Toda esa gente sirvió en su tiempo. Nuestros fundadores de la obra misionera en Colombia, los misioneros que vinieron aquí, que fueron 4, Larsen, Dross, Thompson y Morley. Esos 4 fueron los fundadores de la iglesia en Colombia hace 88 años. Después vino una segunda generación, que eran algunos, bueno, creo que la mayoría no lo recuerdan, Camporial Bernal, Domingo Zúñiga y otros. ¿Quiénes conocieron a Camporial Bernal? Ay, Cristina está vieja. Yo era hay que caer en la trampa. A Domingo Zúñiga. No, gracias a Dios yo no soy el único viejo aquí, hermano. ¿Cierto, Carlito? ¿Usted conoció a quién de esos? ¿A Larsi? Dios mío bendito. Este hombre es como las tejas a Hover, que le pasa solamente la luz. Nosotros los pastores de esta mi generación ya venimos a ser la tercera generación de pastores en Colombia. Pero después de nosotros que vienen ahora, los que están ya en formación, viene a ser la cuarta generación de pastores. Quizás ustedes, de los que están aquí, de los jóvenes, vayan a formar parte de esta generación de pastores que se están formando. Nosotros vamos a pasar como pasaron todos. Y la idea, hermanos, es que la iglesia continúe. Y debe continuar porque es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Y gracias a Dios por esta iglesia, hermanos. Fíjense que yo soy tan joven, perdón, sí, joven, gracias a Dios. Tengo la licencia 0390 y ya hay 5,240. ¿En dónde estoy yo, hermano? Atrás de mí hay 5,000. O atrás, no, adelante, ¿no? Ya estoy tan, bueno. Entonces, hermanos, pero uno le da gracias a Dios por haber formado parte de esta historia. Hermanos, hago este paréntesis. Nunca se vaya de la iglesia. No le crea a los divisionistas. Yo me voy a cumplir casi medio siglo y he visto amenazas de divisiones muchas, de gente fuerte en la iglesia, pero no han prosperado. Han quedado en el camino. Los que se van de la iglesia por A o por B, porque creen que hacer una iglesia es tan fácil. Si usted quiere tener una iglesia,
tiene que dejarse crucificar y que lo metan en la tumba y que resucite al tercer día. Eso quiere decir que el único que tiene iglesia es el Señor Jesucristo. Él fue el único. Dicen algunos que voy a levantar mi iglesia. No, el único que tiene poder de decir, y lo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Digo esto, hermanos, porque a mí personalmente me preocupa que estemos viviendo una vida tan pasiva. Hermanos, créanme, con todo el corazón les digo, la iglesia de hoy tiene que despertar. No mirando tanto el pasado, miremos siempre el presente, porque Jesucristo es Dios del pasado y del presente también. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el que usó a gente en el pasado necesita gente también del presente. Entonces, hermanos, miren, aquí habla de 7 dones. Primero de Pedro capítulo 4 habla de 2. O sea que en la Biblia encontramos 9 dones operativos o administrativos que están aquí, En ustedes están estos dones. Ahora, le pregunto, ¿usted cree que la iglesia tiene el Espíritu Santo? Por eso esta iglesia va donde va y está donde está, porque tiene el Espíritu Santo. Pregunto, si usted tiene el Espíritu Santo, ¿dónde está el don que Dios le dio? Porque, hermanos, ¿para qué recibió usted el Espíritu Santo? ¿Para qué el Espíritu Santo está en la iglesia? Le recuerdo esto. Jesucristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Está hablando del inconverso. Al inconverso Dios lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero luego también habla del creyente. El Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo, los guiará, les enseñará y les recordará. ¿Qué dije yo? Los guiará, les enseñará y les recordará. Créame, hermano, usted y yo somos privilegiados. Que Dios nos haya salvado a nosotros y nos haya sacado de donde nos sacó. Dele gracias a Dios por eso, hermano. Pero Dios no lo salvó a usted para que esté atado a una silla por los siglos de los siglos. A mí me gusta que todo el mundo trabaje y que haga algo en la iglesia. Pero hay gente que cree que solamente en la plataforma le pregunta a usted a la gente, hermano, ¿qué está haciendo? Nada. Como a mí no me llaman para nada en la iglesia. No, señor. Hermanos, todos los comités están comprometidos, todos los comités de la iglesia, jóvenes, Dorcas, evangelismo, caballeros, educación cristiana, ¿qué más hay? Obra social, están comprometidos en promover en la iglesia grupos de oración, grupos de visitación, grupos de evangelismo. Perdónenme, señores comités, el trabajo no es solamente programar un culto y chao. Esto es lo de menos. Quien haga un culto, hay mucha gente en la iglesia. Pero todos ustedes, los comités, se nombran. Es para que promuevan entre el pueblo, entre la gente, grupos de oración, grupos de visitación, grupos de evangelismo. Sí, señor, todo eso hay que hacerlo. Pero, por Dios,
tenemos un montón de gente atada a una silla. Y decimos, es que no sirven para nada. No, póngalos a trabajar. Yo le aseguro que aquí todo mundo tiene un don o un talento. Seguro. Porque es que eso es lo que la Biblia dice. Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Y luego dice, Corintios 12 también dice, que Dios le dio a cada uno un don. Adminístrelo conforme a la gracia de Dios. Usted no fue salvo para estar atado a una silla. Si Dios lo salvó, es porque quiere que usted haga algo en la iglesia, algo. No todo el mundo va a ser pastor, ni va a ser cantante. No, el apóstol Pablo dice, hablando del cuerpo, Corintios 12, hablando de los dones del cuerpo, dice, bueno, y menciona los diferentes miembros del cuerpo y dice, bueno, así mismo es el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y pregunta, si el cuerpo solamente es oreja, ¿dónde está la nariz? Y si es solo nariz, ¿dónde están los ojos? Y si solamente son ojos, ¿dónde están las manos? Asimismo, como un cuerpo funciona con diferentes miembros y cada miembro tiene una actividad diferente, así en la iglesia es un cuerpo y cada uno tiene una actividad diferente. Uno canta, otro toca, otro dirige un culto, otro predica, otro enseña, otro exhorta, otro consuela, etcétera, etcétera. Pero hermano, no se quede atado allí, haga algo. Hermano, ¿quiere colaborarnos en algo? Es que no tengo tiempo, hermano. Hermano, nos colaboran. No, hermano, es que el ideal dijo que mañana iba a llover. Hermano, ¿será que nos puede acompañar a una visita de un viejito enfermo por allá? En fin. Hermano, voy a ver. Le dice a otro hermano, ¿nos va a colaborar a predicar el martes? Sí, claro, para las que sea. ¿Nos va a dirigir la dominical? Claro, hermano, pues para eso me llamó el Señor. Va a decirle a esa misma persona, hermano, nos acompaña a evangelizar. Es que siento que me va a dar gripa mañana, hermano, como que no puedo, la voz como que ¡ey! Se hacen los disfónicos ahí. ¿Para qué se engaña? Si Dios lo sabe todo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Usted cree que Dios no paga lo que usted hace, lo poquito, lo mucho que usted haga en la obra de Dios? Dios se lo paga con creces. Ahora, ¿para qué se recibe el Espíritu Santo? Voy a hacer una pequeña introducción. ¿Para qué? Si la iglesia tiene el Espíritu Santo, ¿para qué lo tiene? Solamente quiero recordarles, ¿para qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué vino el Espíritu Santo a usted? 1, vino para morar en usted. 2, vino para estar con usted para siempre. 3, vino para recordar las cosas que Jesús dijo. 4, vino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 5, vino para enseñarnos, vino para guiarnos, vino para testimonio. Gloria a Dios. Y no solamente para testimonio. Aquí me quedo, hermano, para decir lo siguiente. Dice el Señor, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Espíritu de verdad que Él procede del Padre, dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Israel fueron los únicos testigos del Antiguo Testamento. Él dijo, vosotros sois mis testigos. Se lo dijo a Israel. Y mi siervo que yo escogí,
para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahora, los testigos del Nuevo Testamento. Hechos 1:8 le dice a la iglesia del Nuevo Testamento, y a usted también, porque la iglesia no son solamente 120. No, la iglesia fueron miles y son millones. En el aposento alto no solamente habían 12 apóstoles, habían 12 apóstoles, claro que fueron los fundadores de la iglesia, pero ahí habían 120 y ahí se convirtieron 3,000, en el templo hermoso se convirtieron 5,000, pronto había una iglesia en Jerusalén de más de 10,000. Y le dice a la iglesia, cuando los apóstoles preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús responde, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, iglesia, el Espíritu Santo viene a la iglesia, no para que usted se espeluque de vez en cuando hablando en lenguas. Y el Espíritu Santo no es para que usted solamente disfrute. Yo quiero recibir el Espíritu Santo para disfrutar hablando en lenguas. No, esa no es la función. Claro, el bautismo del Espíritu Santo se confirma con la señal inicial. Pero eso no quiere que usted tenga que vivir espelucado en todo culto. Eso es una parte, pero usted no tiene que vivir hablando en lenguas en todo culto. Porque la función del Espíritu, primero, es bautizarlo a usted y sellarlo. Segundo, dice aquí, y me seréis, ¿qué? Eso lo sabe usted de memoria. Me seréis testigos, ¿cuándo qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos, ¿en dónde? En Judea, en Samaria y hasta Medellín. Sí, Señor. Y dice Pedro en la casa de Cornelio, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Gloria a Dios. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que comimos y bebimos con él después que resucitó. Entonces, hermanos, la función de la iglesia no es solo hablar en lenguas. Hay una cosa más grande todavía. Yo se lo digo en el nombre de Jesús, vea. El día que usted reciba, si es que lo recibe. Ahora, si es que usted recibió el poder del Espíritu Santo de verdad y no fue una fantasía. Si usted lo recibió, hermano, usted tiene nervios de metal y no le va a tener miedo a nadie. Y usted no se va a avergonzar jamás de ser un evangélico pentecostal del nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Tú eres evangélico? No, yo no, mi mamá. Pero te hemos visto en la iglesia. Es que voy a acompañar pero no. Y ya es bautizado. Qué vergüenza. Hombre, hermano, vea, ¿por qué es tan importante esto? Para empezar a hablar de los dones, se necesita hablar para qué recibió usted el Espíritu Santo. ¿Usted me está entendiendo o ya está dormido? Gloria a Dios. Es que somos una iglesia poderosa, hermano. Tenemos toda la armadura de Dios a nuestra disposición, pero hay que buscarla. Iglesia, dos cosas importantes, es una exhortación que les hago. Una iglesia que ora poco
y que evangeliza poco. Es una iglesia que no crece. Es una iglesia que se convierte en el mar muerto. ¿Sabe usted por qué el mar muerto es muerto? Pues porque está muerto. ¿Qué conclusión, cierto? Pero ¿por qué es el mar muerto muerto? Porque el mar muerto no tiene salida. Al mar muerto le entra solo el río Jordán. Los afluentes que caen en el Jordán van al mar muerto y este no tiene salida. Por eso el agua del mar muerto lo que hace es evaporarse, pero no tiene salida, por eso es muerto, no circula. Cuando un cristiano dice que recibiera Espíritu Santo y no pone a funcionar el talento, el don que Dios le dio, se va muriendo. Cuando una iglesia deja de orar, perdóneme hermano, pero tenemos que ser francos y directos. Si una iglesia deja de orar y deja de evangelizar, se muere. No funciona. Es como un jardín cuando usted deja de regarlo y de podarlo y de abonarlo. Se muere. A lo último usted encuentra un montón de chamizos. Por eso yo insisto, iglesia, la iglesia tiene que orar más, evangelizar más. Nos decía ayer el hermano Jason, que decía que muchas veces él viene aquí a esperar a la gente para evangelizar y viene uno o dos. Y somos más de 300. Pero es que yo soy ocupado, dicen algunos. Es verdad, algunos son ocupados. Otros se hacen los ocupados. Estamos hablando de verdad, hermanos. No nos metamos mentiras, no nos engañemos nosotros mismos. Para que ellos saquen una disculpa metiendo mentiras. Sí, está ocupado, está bien. Pero hermanos, Dios los salvó para algo. Dios los salvó. El día que esta iglesia entienda que esto funciona con oración y ayuno y con evangelismo, no va a caber gente aquí, hermano. Yo compré 400 sillas porque creo que algún día esas sillas las vamos a llenar en el nombre de Jesús. Y usted y yo tenemos que creerlo. Pero no es asunto de creerlo. Es hay que actuar. ¿Dónde están los grupos de oración de las dorcas, de los jóvenes, de los caballeros de escuela dominical? Aquí los sábados hay oración, todos los sábados. ¿Dónde están los grupos de la iglesia? Muy lindos todos, maravillosos todos. Pero hermanos, perdónenme, si no hay oración esto no funciona. Esto a punta de carreta no funciona. Es la unción del Espíritu Santo lo que hace mover esto. Y si no hay oración, no hay unción. Y si no hay unción, no hay visión. Estoy fuerte, ¿cierto? Gracias. Por favor. Mire, los apóstoles antes del día de Pentecostés vivían escondidos, llenos de terror. Usted conoce a Pedro, ¿no? Perdón, yo voy a hablar de Pedro. Negó a Jesús 3 veces después de que había dicho, yo por ti pongo mi vida. Jesús le dice, Pedrito, ¿morirás por mí? No, hombre. Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Es decir, era un grupo de gente débil. Negaban a Jesús fácilmente. Pero una cosa es esa gente antes del día de Pentecostés. Y otra cosa son esos mismos seres de carne y hueso después del día de Pentecostés. Ahí estaba Pedro negando a Jesús delante de una criada, delante del siervo del sacerdote.
No, 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 no. Este tipo no lo conozco. Le decían, pero es que tu forma de hablar te distingue, que parece que andabas con él. No, 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 no. ¿Qué tal? Yo este tipo no lo conozco. El mismo Pedro, de carne y hueso, después del día de Pentecostés, bajo la unción del Espíritu Santo, ese mismo Pedro era otro Pedro. Y eso es lo que yo quiero, que usted, hermano, sea otra persona. Y para que sea otra persona, tiene que recibir la unción del Espíritu Santo. Eso lo hará usted otra persona. El mismo Pedro, frente a una multitud enorme, miles y miles, un momento, no estamos borrachos, no estamos ebrios. Es que a Jesús de Nazaret lo crucificaron, lo colgaron en un madero, y ustedes son testigos, pero ese resucitó al tercer día, y ese que resucitó es el que ha derramado el Espíritu Santo que ustedes ven y oyen. Ese Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Ese. Allá más adelante, en el capítulo 3 de los Hechos, el apóstol Pedro está frente a los sacerdotes en el templo. Se les metió al templo y les dice: ustedes colgaron a Jesús cuando Pilato resolvió ponerlo en libertad, pero ustedes pidieron que se les diese un homicida, y mataste al justo colgándole en un madero. Pero no se preocupen, ese que ustedes colgaron está vivo, y por la fe en él, este hombre está sano en vuestra presencia. Dicen los sacerdotes: se van de aquí o los matamos. Se van. ¿Se van? No. Nosotros no podemos dejar de hablar ni decir lo que hemos visto y oído. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, Señor. Ya eran otros. Nervios de metal. Tenían unción, porque es que la unción del Espíritu Santo no viene solamente para que usted hable en lenguas. La unción del Espíritu Santo viene para darle fuerza y poder a usted delante de los adversarios. El diablo no puede contra nosotros, hermano. Tenemos la unción del Espíritu Santo, que tenemos la autoridad suficiente. Por eso, vaya en el nombre de Jesús. Por eso, ore, hermano, ore. Que Dios le dé visión. El día que usted reciba la unción del Espíritu Santo, usted va a querer hablarle hasta las piedras. Pero ¿por qué siente temor de hablar de Cristo? Porque no tiene la unción. Sí, créame, estamos hablando en realidad. Esa es la realidad. Ya Pedro y los apóstoles tenían la unción y no les daba miedo de nada. Sí, los metieron a la cárcel para que no predicaran más. Bueno, vamos a meterlos aquí, vamos a asustarlos. Pero si siguen mañana, los vamos a crucificar. Sí, Señor, no se preocupen. Un ángel del Señor esa noche los sacó de la cárcel. Y el ángel le dice: váyanse al parque y sigan predicando. Sin megáfono. ¿Oyeron, hermanos? No, si no me dan un megáfono, yo no voy. A nosotros nos tocó predicar a pulmón en los parques, en medio de todo. Si no me dan una corneta, un equipo de sonido, un teclado, un trío, no voy. No, el ángel le dice a los apóstoles: váyanse para el parque y predíquenle a la gente las palabras de esta vida. Y se fueron. Los sacerdotes mandaron a los alguaciles a traer a los apóstoles: traigan a esos locos porque los vamos a enjuiciar.
Cuando llegaron los alguaciles, la cárcel no había nadie. Se volaron. No se volaron. Dios los sacó. Van donde los sacerdotes y le dicen: señores, esa gente no está en la cárcel. No sé qué pasó. Y llegan otros mensajeros del parque diversos que ustedes metieron en la cárcel, están predicando en el parque. Los trajeron a los sacerdotes ya con temor, porque eso es, la unción produce eso. No les mandamos estrictamente que no predicasen en ese nombre, y ahora han llenado a Jerusalén de esa doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahora pues se tienen que ir y ya no hay más alternativa. Juzguen ustedes si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí estaba Gamaliel y les dice: venga, no se metan con esos hombres. Con todas historias que habían pasado de líderes que se habían levantado diciendo que eran personas importantes y arrastraron mucha gente. Pero murió este, se acabó el grupo, murió el otro, se acabó el grupo. Y le dice: por eso apártese de estos, señores, porque si esto es de los hombres, se acaba. Pero si es de Dios, no podéis acabarlo. No sea que estéis luchando contra Dios. Eso hace 2000 años. Y esa obra está aquí todavía. ¿Qué indica eso? Que el Espíritu Santo sigue siendo fresco en la iglesia, sigue estando en la iglesia. Entonces, dicho esto, hermanos, tenemos que saber para qué Dios me dio el Espíritu Santo o para qué lo está buscando. Por eso decía al comienzo, qué bueno llevar 200 jóvenes al campamento y que de esos 200 que reciban siquiera 50 de ellos el Espíritu Santo. Si logramos esa victoria, que 50 jóvenes reciban el poder del Espíritu Santo, le aseguro que esta iglesia va a cambiar. Hermanos, perdónenme, la iglesia no la cambian los programas. Nosotros tenemos muchos programas en las iglesias, no digo de aquí, en las iglesias. Tenemos confraternidades aquí y allá y más allá y programas por todas partes. A nosotros no nos hace falta programas, tenemos de todo. Pero ¿sabes qué nos hace falta a la iglesia? Unción. Porque programas hay por multitudes. Un programa aquí, otro aquí, otro aquí. Usted hace un programa aquí, hay otro por allí y hágale y corra para todas partes. Pero no hay unción. Digo esto, hermano, para que reaccionemos, hermano. Esta iglesia no la han movido los programas. Ha sido la unción del Espíritu Santo la que la ha traído hasta aquí. Y nosotros no podemos resignarnos a esto. No, hermanos, vamos al campamento con el único fin de que Dios me dé el Espíritu Santo allí. ¿De acuerdo, jóvenes? Y si van a ir adultos también. Ahora, qué importante, hermanos, que en los cultos, cuando llegamos aquí a los cultos, no nos quedemos allá en el parqueadero charlando, chateando, masticando chicle, comadreando. Vengamos directo al culto a orar. Clave su rodilla, venga a orar. Que es que en la casa no puedo orar porque no, por A o por B. Entonces venga tempranito al culto a orar, porque aquí en la iglesia usted puede orar con más libertad. Véngase al altar, derrame su corazón aquí en el altar. ¿Cuántas veces que usted no derrama ni moco siquiera?
No hay una lágrima, ni cuando le pisan un callo, hermano. Para que la iglesia llore ahorita hay que jalarla del pelo. Yo creo que ni así, hermanos. No hay un quebrantamiento. Así dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Si se humillare mi pueblo, hermano, quiero que usted me entendiera lo que le estoy diciendo. Yo quisiera meterle esto por las venas, para que entienda que la iglesia tiene que cambiar. Usted y yo tenemos que cambiar. Si se humillare mi pueblo, esa es la voz de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dígame cuál nombre, cuál pueblo es que se invoca el nombre de Jesús en Colombia. Los pentecostales, sobre el cual mi nombre es invocare. Oiga, y oraren. Amén. Y se convirtieren de sus malos caminos. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero si se humillare mi pueblo, ¿dónde está el quebrantamiento de la iglesia? ¿Dónde están sus hijos, su esposo, su esposa? No, eso es un demonio. Y seguirá siendo un demonio mientras usted sea una diabla también. Porque a veces el testimonio de las esposas o esposos en los hogares no permite que su familia se convierta. Habla y habla como un loro, pero no se ven los frutos. Que ese es el problema. ¿Que Dios quiere salvar su familia? Sí, Dios quiere salvar a su familia, porque Dios quiere que usted vaya al cielo con su familia. Pero ¿dónde está el quebrantamiento? ¿Dónde está la humillación, hermano? Hay que abandonar muchas cosas. Por eso dice el texto: y oraren y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Usted me está oyendo, hermano? No estoy bravo. Me duele. Créame, siento dolor por lo que está pasando en la iglesia. Y no estoy recordando el pasado, porque la unción es del pasado y del presente también. Pero la iglesia tiene que cambiar. Usted y yo tenemos que cambiar. Tenemos que orar más. Si hay más oración, hay unción. Y si hay unción, hay visión. Y si usted tiene visión, no va a tener ningún problema para dedicarle tiempo al Señor. Los seres humanos somos ingratos. Jesús dijo, el apóstol Pablo dice, habiéndole conocido, dice, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces dice, habiéndole conocido, no le glorificaron ni le dieron gracias. Hermano, esta iglesia tiene que ser mejor. Hablo de la iglesia en general. Créame, hermano, que el temor que a mí me da es, si Jesús viniera hoy, es mucha la gente que se queda. Sé que no le gusta esto, pero es verdad. Es mucha la gente que se quedaría. Por eso, antes de un arrebatamiento, Dios tiene que despertar un avivamiento en la iglesia. Un quebrantamiento, una humillación, una verdadera conversión para que los dones funcionen en la iglesia. Que los tiene, ahí están. Usted tiene dones. Pero como no hay unción, no se han despertado, pero que los hay, los hay. El Espíritu Santo dice, repartió dones. Dio dones
a los hombres. Dice, por lo cual subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso es a la iglesia. ¿Por qué Dios estableció en Israel el sábado obligatorio? Porque Dios sabía. El sábado se llamaba cada 7 años el año sabático. El año sabático consistía en Israel que solamente se permitía trabajar 6 años. El año 7 no se podía trabajar. Todo un año la tierra tenía que descansar. Y la gente también, las bestias también. Dice la Biblia que todo lo que la tierra producía de sí, Israel no la podía cosechar. Era para alimento de las bestias y de los extranjeros. Pregúntese, si usted dirá, si yo trabajo 6 años y me siento 1 año, me muero de hambre. Y seguro que se muere. Pero esa era la ley de Israel. 1 año, es decir, que los 6 años tenían que acumular para el año 7. ¿Se murieron de hambre? No. Cada 50 años se llamaba el año del jubileo. Cada 7 de 7, cada 7 días, día de reposo, cada 7 años, año sabático, cada 7 de 7, o sea, cada 50, se llamaba el año del jubileo, donde era 1 año también sin trabajar. Si usted tenía que empeñar su tierra, su casa, lo que fuera, a los 50 años lo volvía a recuperar. La tierra no se podía vender a perpetuidad, solamente usted vendía su tierra por alguna circunstancia y a los 50 años tenía que recuperarla. Pregunto, ¿se murieron de hambre? No. En el planeta Tierra no ha habido pueblo más rico que Israel. En esa época, y lo son ahora. Sí, porque son estrictos en guardar aún todavía la ley. Dígame una cosa, hermano. El Dios de Israel es el Dios de la iglesia. ¿A ti no te bastan 6 días para trabajar, para sostenerte? ¿No puedes sacar un día, medio día para orar y buscar a Dios? ¿No dice la Biblia eso? Buscadme y viviréis. Si me buscas, me hallas. He citado una historia del rey Usías, segunda de Crónicas de Reyes, segunda de Crónicas 21. Usías, dice la Biblia, léalo, cuando se propuso buscar a Dios, lo prosperó grandemente, pero enorme, por una sola razón: se propuso buscar a Dios y lo prosperó grandemente. Lástima que al final la abundancia, su soberbia lo derrumbó y terminó mal. Pero es una prueba que cuando usted busca a Dios, Dios no le va a faltar. No le va a faltar. Y lo va a bendecir. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Si usted no está ligado a un horario de una empresa, pero tiene negocio particular y dice, no puedo cerrarlo por nada, seguro, trabaje los 7 o los 8 días tranquilo. No saca ni vacaciones, la familia no sabe que son vacaciones, trabaja y trabaja, perdón la expresión, como un burro, y no consigue nada. Porque la Biblia dice, porque echas vuestro salario en saco roto. Trabajáis y no conseguís nada. ¿Por qué? Porque hay que buscar primero el reino de Dios y lo demás será.
Dice Jesús estas palabras. Mirad los lirios, mirad las aves del cielo. No tienen capitán, no tienen industria, no tienen fábrica, no tienen nada. Sin embargo, vuestro Padre las sustenta. Mirad los lirios del campo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿No valéis vosotros más que muchos pajarillos, hombres de poca fe? ¿Ha madrugado usted todos los días a llevar el desayuno de los pájaros? ¿O a llevar el almuerzo a las tórtolas, las guacharacas que están a su alrededor? No, no. Ellas tienen su comida todos los días ahí. Porque el Dios del cielo es tan bueno que todos los árboles tienen semillas. Y usted en la mañana, cuando viene cerca de un bosque, usted escucha cantidad de pajaritos que están desayunando en el mejor restaurante, hermano. ¿Ah? Bandeja paisa, langosta, como decía aquí esta semana, hermano, lo mejor. ¿Conoce usted las clínicas de los pájaros? No, son los seres más alentados que hay. ¿Por qué? Porque Dios los sustenta. Y Dios dice, no valéis más que esos pajarillos, hombres de poca fe. Pero el secreto es: buscadme y viviréis. Ese es el reto que les pongo, hermanos. Qué bueno que usted me entendiera, y si oraba media hora, ore una. Si oraba una hora, ore dos. ¿Cuánto hace que usted no ayuna? No se me ponga, no me haga mala cara, hermano. No me haga mala cara, que se pone viejo, hermano. Es por su bien. Es por el bien de su familia, hermano. Busque a Dios. Después seguimos hablando de los dones. Por esta mañana resígnese con la exhortación. ¿Quiere ver una iglesia floreciente? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Que Dios nos bendiga. A ver, una canción que hable de buscar a Dios, hermano. Algo que lo cogí con las manos arriba. A ver, una canción antifonal, como decíamos antes.